Hola a todos y bienvenidos a este segundo capítulo de Rutas en Moto. En este capítulo vamos a ir a Liria, que es un pueblo de aquí de la Comunidad Valenciana de Valencia, más concretamente del Camp de Túria, y os voy a enseñar una cosa que me gusta especialmente de ese pueblo, de Liria. Pero antes de empezar con el capítulo, quiero que hagamos una cosa juntos antes de ponernos en marcha. Una cosa muy importante y que sé que muchos de vosotros no lo hacéis tan a menudo como deberíais. Y vosotros diréis, ¿por qué está loco echando aire en los neumáticos? Y diciendo que es algo que no sé qué, si ya lo sabemos, ¿no? Ya. Lo que pasa con esto es que es la tipiquísima cosa que cuando preguntas a alguien, ¿cuándo fue la última vez que te has echado aire a la moto? Te dice, bueno, pues hace 2 meses, hace 3 meses... Hombre, amigo, no le puedes echar a cada 2-3 meses. Si solo por cambios de temperatura y cosas así ya deberías estar más al loro. Como mucho, yo le echo cada 2 semanas o así. Y por norma general ya le entra algo. Es una cosa a lo que la gente no suele prestarle demasiada atención. Si las ruedas están en mal estado, las cambio ahora mismo. 300 euros de ruedas. Lo cual evidentemente hay que hacerlo, pero si coges y llevas los neumáticos a una presión que no toca, ya sea más arriba o más abajo, la moto no frenará igual de bien, la moto no se cogerá igual de bien al suelo. Si llevas los neumáticos más vacíos, la moto consumirá más, y es una cosa que no cuesta nada de hacer el mantenimiento, es muy sencillo y muy fácil de hacer, y muy rápido. Además, hasta hace algún tiempo era gratis. Ahora muchos sitios tienen la maquinita esa de 1 euro para que rellenes el aire de los neumáticos. Lo cual, por cierto, me parece espantoso y deplorable. Pero bueno, como no es decisión mía, no sé. Es que al final pones precio a algo que era gratis y que es muy importante para la seguridad de las personas. Y conociendo a la gente como es, yo creo que más de uno no le habrá echado por no gastarse 1 euro y por consiguiente iba de una manera más peligrosa por la vida. Para él y para los demás, claro. Pero bueno, eso son rayadas mías con las que por supuesto no tenéis por qué estar de acuerdo. Pero no me parece bien que se tenga que pagar por poner aire en los neumáticos. Bueno, ahora después de este breve tutorial en el que os pido y os aconsejo que por favor reviséis el aire de los neumáticos como mucho cada 2 semanas por vuestra seguridad y por la de los demás, vamos a empezar ya con el vídeo y sin más preámbulos, dentro intro. Hola de nuevo amigos, como os comentaba antes, el plan de hoy es hacer el segundo capítulo de Rutas en Moto y os quiero enseñar una cosita de un pueblecito llamado Liria de aquí de Valencia. Ahora ya estamos dirección Liria, más bien dirección Olocau, pero como sabéis me gusta daros un pequeño rodeo por unas carreteras secundarias que a mí me gustan particularmente. Por aquí, como veréis, vamos a ver muchísimos ciclistas que por norma general van por su camino que tienen habilitado, pero algunos nos encontraremos por aquí también. Es una ruta que se utiliza bastante, que suele ser pues Liria Vétera o Liria Olocau Gátova, tanto motos como bicicleta, porque tiene bastante pendiente, es bastante chula. Y yo en mis tiempos mozos, cuando aún tenía una rodilla que podía hacer este tipo de cosas, solía venir bastante en bici por aquí. A día de hoy, como ya no puedo, pues bueno, bien, vengo en moto. No me quejo, no me entendáis mal, me parece muy bien el cambio. Os voy a contar un poquillo sobre el pueblo que ha sido el elegido para este segundo capítulo de Rutas en Moto. Liria es un pueblo que tendrá unos 30 o 40 mil habitantes. Como veis, voy a seguir con la costumbre de intentar adivinar cuánta gente vive en un sitio así un poco random. A ver si esta vez me he acercado.
Lidia es un pueblo con una relevancia arqueológica bastante alta, porque en periodo romano era conocido por Edeta y ya era un centro de relativa importancia. Parte de ello se puede saber a día de hoy por la cantidad de edificaciones que aparecen en Lidia cada vez que alguien intenta hacer un sótano, pero de una manera más clara se ve en las edificaciones que a día de hoy ya se han trabajado y se pueden visitar, como por ejemplo las termas romanas que hay en Mura, que son unas termas muy grandes, que es de suponer que en la época vendría gente de todo el Imperio Romano para poder utilizar esas termas. Lidia tiene un montón de restos arqueológicos bastante relevantes y bastante chulos. Todos ellos se pueden visitar, y de hacerlo os recomendaría ir al poblado íbero, que es el conocido como Edeta como tal, que es un asentamiento de la montaña que está bastante guay. Lo que pasa es que a día de hoy sí que está quizás un poco descuidado y la gente se ha ido llevando partes, lo cual es increíble, pero ha ocurrido. O si queréis ver un sitio que queda bastante claro más o menos como era antes y está bastante a la vista de ver, tenéis las ruinas romanas que hay en Mura. Y eso, pues bueno, os recomiendo echarle un vistazo si queréis. Y Lidia también tiene, como es de costumbre en cualquier pueblo con una serie de años aquí en España, un par de iglesias bastante chulas. Una de ellas es la iglesia de la Sangre, que además tiene un mirador arriba que se puede ver toda la ciudad y está bastante chulo de visitar. Y además hay un museo donde se pueden ver, pues eso, restos romanos y de porcelana y cosas así que están bastante bien. Y vosotros diréis, vaya, con tantos sitios tan relevantes históricamente, donde podemos aprender tanto y enriquecernos culturalmente, ¿dónde nos vas a llevar de Lidia? Pues bien, caballeros, os voy a llevar a un parque. El parque de San Vicente. Y diréis, ¿y por qué cojones nos vas a llevar a un parque? Pues porque pese a todo lo que os he dicho previamente, la parte de Lidia que a mí más me gusta es el parque de San Vicente. Es un parque muy chulo, donde se pueden ir con perros, eso sí, atados, como siempre. Que tiene un laguito muy bonito, donde hay patos. Hay sitio donde pasear con vuestros hijos, con vuestra mujer, con vuestra pareja, vuestro marido. Se está muy bien, es un lugar muy bonito que a mí me gusta mucho. Está lleno de banquitos y de mesas, por lo que podéis hacer la típica de llevar una nevera y almorzar o comer ahí con la familia. No suele estar llenísimo, a no ser que sean los días de verano típicos, pero en otoño, invierno y primavera es un sitio donde ir y pasar un rato muy agradable. Pero además es un parque que para llegar a él hay una ruta que va desde Lidia, desde el puesto de la Guardia Civil, que se puede ir andando y que es muy amena y muy chula. O sea, el parque no es solo el parque en sí, sino que tiene mucho trayecto que tú puedes hacer para llegar a él y que también es ameno de ver y chulo, con muchos arbolitos y cosas así. Y si sois ciclistas, pues es un sitio que os recomiendo mucho pasar por él, porque tiene carril bici que lo cruza entero. Y luego de pasar puedes ir a Marines, Gato, Baulocao, sitios muy chulos. Muy chulos como, bueno, por ejemplo este en el que estamos ahora, que también me gusta bastante. En Lidia hay una festividad que se llama el Día de San Vicente, en el que todo el pueblo va a San Vicente y al parque de San Vicente, que os estoy comentando, y hacen una paella allí en el parque. Antes era una fiesta un poquito más gore, donde los jóvenes cogían coches en los desguaces y iban por ahí con el coche haciendo el cabra hasta que el coche reventaba o no podía más, o ellos se cansaban y se iban a casa. Evidentemente, cuando digo jóvenes me refiero a gente que no tenía el carné ni nada por el estilo. Pero claro, con los nuevos tiempos pues han llegado momentos en los que ese tipo de costumbres se han ido perdiendo y a día de hoy pues ya es un día y una fiesta donde puedes ir a pasarlo en familia perfectamente, sin miedo a que un joven te arrolle con un 600 del año de la polca. Y además en ese día también se tiene la costumbre de tirarse al lago de San Vicente. Es el único día donde se puede nadar en ese lago y tirarte en ese lago, porque en todo el año no se permite el nado de personas dentro de ese lago. Por lo que si queréis nadar en San Vicente, que sea en el día de la fiesta de San Vicente, si no, no. Bueno, y si se puede, porque este año supongo que no se podrá. Y además el parque de San Vicente tiene una cosa bastante chula, que es, por un lado, que hay aparcamiento de sobra,
hay dos aparcamientos bastante grandes donde tú puedes dejar tu coche tranquilamente, tu caravana si estás de viaje. Dentro del parque de San Vicente hay un restaurante que se llama el restaurante Porta del Agua, que es un restaurante bastante guay, tanto para almorzar como para ir a comer. Y lo mejor de ese restaurante es que tiene una terraza en la cual tú estás sentado viendo el parque de San Vicente. Tú estás, pues eso, prácticamente dentro del parque, pero comiendo en un restaurante que, bueno, pues está bastante bien. Por cierto, algunos me habéis comentado, ¿no dijiste que ibas a probar la cúpula y volverías a ponerla pequeñita? Es verdad, dije eso, pero no me lo tengáis en cuenta, es que voy muy cómodo así, tío. Voy súper bien. Como os decía, toda la zona es una zona bastante guay para ir en bici, porque tienes carretera como a los dos lados y no tienes que ir junto a los coches. Que eso es una cosa que a mí en concreto, cuando hacía ciclismo de carretera, a mí no me gustaba nada, lo de ir por la carretera. O sea, a que el propio nombre lo indica, ¿no? Que tienes que ir por la carretera, pues no me gustaba nada. O sea, porque vas por aquí, hay mucha gente que pasa muy cerca, entorpeces el tráfico, a mí no me gustaba, no iba cómodo y siempre habían accidentes. O sea, tú siempre sabías de alguien o veías a alguien que un coche lo arrollaba o cosas por el estilo y a mí no me gustaba. Por eso yo cuando salía me gustaba ir por sitios así, donde yo tenga un sitio al lado de que ir por la carretera, pero sin estar en contacto con coches. Igual que cuando había carril bici yo también lo usaba, que es muy típico, ¿no? Ver que hay un carril bici pero la gente no va por el carril bici sino por la carretera, que tiene su motivo. Por el carril bici normalmente siempre va un montón de gente andando, que se supone que no puedes andar por ahí, que es solo para ir en bici o patines o cosas por el estilo, pero la gente va andando, por lo que tienes que ir esquivando gente en todo momento. La carretera suele estar muy mal cuidada, los carriles bici, como con piedras y tal, por lo que es incluso peligroso, si frenas te puedes caer. Pero aún con todo ello, yo prefería los riesgos de ir en un carril bici antes de ir junto a los coches con el tráfico. A mí no me gustaba nada, pero ya se sabe, para gustos colores, ¿no? Pues lo mismo. Si sigues por este camino de aquí recto, ya llegarías a Olocau, y si sigues un poco más a los típicos pueblos donde aquí en Valencia nieva en invierno. ¿Que no son muchos? No, pero los hay. Y si vamos por aquí, ya estamos al lado del parque de San Vicente. El tema está en que por temas de disponibilidad mías, me he tenido que venir aquí a grabar esto un domingo, que es el típico día que os recomendaría que si pudierais no venir a San Vicente, casi que mejor vengáis otro, ¿sabes? Porque es cuando hay gente aquí. Así que supongo que estará lleno, pero bueno, igual tengo suerte y no. Así que voy a dejar la moto aquí aparcada y os enseño el parque. Hasta ahora ya estamos aquí. Si me escucháis un poco raro es porque llevo una mascarilla, colegas. Esto de aquí es la ermita de San Vicente. Y vamos a entrar un poquillo más y ver el parque por dentro. Ahí los arbolitos. Esta es la ermita por de dentro del parque de San Vicente. Y la parte del parque. Mira las carpas. Mira los bichos. En fin, chicos, pues esto. Es un parque bastante grande, bastante chulo y que os recomiendo bastante venir por aquí. Y aquí en este sitio tan bonito me despido de vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Nunca me había saludado una vez, para todo hay una primera vez, ¿no? La verdad es que me ha pillado contrapié.